Una creencia limitante es una percepción de la realidad que nos impide crecer y desarrollarnos como personas o alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Es algo que realmente no es cierto, pero lo es para nuestra mente y eso puede determinar nuestro futuro. Es importante entender que desde los 0 a los 7 años, cuando somos niños, tenemos la capacidad de aprender de una forma natural. Es como tener información directamente, como una descarga, un archivo, estamos limpios. Eso es lo primero. Después empiezas a aprender lo que es bueno y lo que es malo en la vida, empiezas a escuchar los primeros no pintes las paredes, no tires la comida al suelo, no te comportes así o no te comportes así. Eso es completamente normal. Otra cosa es cuando el niño a temprana edad experimenta abandono o rechazo. Eso puede significar un problema para la futura personalidad o actitud que pueda tener ante la vida. Lo del abandono es totalmente normal. Los niños son dependientes y necesitan del cariño y la protección de sus padres. El rechazo puede ser más sutil. Probablemente hay ocasiones en las que el padre llega cansado del trabajo, el niño quiere jugar y el padre le dice no porque tengo que descansar, o otro tipo de rechazos que tienen que ver con que Pablito es más alto o etcétera, es más lindo, que puede ser, el niño puede escuchar de una manera indirecta. Entonces es algo que sobre todo tiene que ver con que no eres suficientemente bueno, no eres suficientemente ágil, no eres suficientemente lindo. Son cosas que se van a almacenar en la mente subconsciente y luego voy a explicar las consecuencias que esto puede traer. Recuerdo que haber hablado con un chico que tenía muchísimos problemas de rechazo, se sentía siempre con miedo de ser rechazado y pudimos hacer una regresión y llegamos hasta un momento de su vida en el que tenía mucha ilusión, iba a ser parte del grupo de niños para conformar el Belén viviente, el nacimiento viviente. Entonces, en un principio, él tenía que haber sido el angelito y en un momento determinado, una maestra le dijo, no, yo pienso que Carlitos va a hacer mejor el papel de angelito. Y Luisito, mejor que se ponga entre la vaquita y el burrito para ser de pastorcito. Entonces, esto es algo que se quedó muy grabado en este chico. Cuando descubrió que ese fue uno de sus primeros rechazos, pudo empezar a hilar otro tipo de rechazos durante su vida, ya luego en la adolescencia, y eso, lo primero es reconocerlos para poder reprogramarlos. Cuando empezamos a aprender cosas, 20% de lo que aprendemos viene siendo parte de algo que todo el mundo puede hacer. Es lo que le llamo el aprendizaje mecánico. Todo se puede aprender, mucho más en estas épocas. Pero hay un 80% que depende de la mentalidad o la actitud. Y aquí tiene mucho que ver con las creencias limitantes, porque la actitud y la mentalidad que tú tengas viene siendo reflejada por lo que tú tienes en el subconsciente y que hace que automáticamente tú te manejes en la vida de una forma u de otra. Entonces, las creencias limitantes pueden ser grandes barreras para muchas cosas y lo importante es poder reconocerlas. Yo quisiera contarles un par de ejemplos de mi vida para que entiendan cómo podemos tener esos límites o esas barreras a la hora de desarrollarte. Cuando hablamos del crecimiento personal, hablamos de tratar de ayudar a las personas a sacar lo mejor que tienen. Y para poder hacerlo, tenemos que saber cuáles son sus barreras, cuáles son sus límites. Quiero contarles un ejemplo de mi vida. Cuando yo era muy pequeño, viví en los fabulosos años 60 en un lugar
con muchos jardines, gracias a Dios, no nos faltaba nada, teníamos escuelas, y vivíamos en bastante armonía, un grupo de familias, y tenía muchos amigos. Creo recordar que tenía 4 o 5 años cuando una ansia extraña de sobresalir o de brillar me hizo crear un primer club. Junté un día a mis amiguitos y les dije que quería hacer un club. Y no se me ocurrió mejor idea que crear el Club de las Malas Palabras. ¿Por qué? No lo sé. Probablemente sea que me gustaba también jugar con chicos más grandes y escuchaba que cuando jugaban entre ellos, el decir una mala palabra generaba la risa. Entonces, como yo buscaba un poco de brillar o de sobresalir, se me ocurrió eso. Entonces les dije que haríamos unos paseos por el barrio y mientras paseábamos íbamos a tratar de sacar todas las palabras, las groserías más grandes que pudiéramos, de manera que podíamos reírnos como hacían los grandes y pasar un buen momento. Los 2 primeros días la cosa no iba tan bien, pero marchaba, funcionaba. Al tercer día, cuando fui a buscar a mis amigos, habían unos chicos, eran 3, todos muy buenos niños, y cuando toco la puerta, la mamá salió y les pregunto, ¿están mis amigos? Y la madre me dice, sí están, pero no van a salir, porque no me gusta que hablen groserías ni malas palabras. Fue un momento horrible para mí. Haber querido brillar y sentir ese dedo acusador de la señora con mucha razón, decir, tú eres una mala influencia para mis hijos, fue un momento que nunca olvidaré. Me sentí bastante mal. Me regresé, nunca le conté esto a nadie, pero me lo llevé conmigo. Era muy niño y probablemente fue la primera vez que me sentí tan rechazado, con razón, porque era una mala influencia para estos niños, aunque obviamente no había tenido, como niño, había intentado buscar algún tipo de aceptación quizá. En fin, ¿qué pasó? Que esto me persiguió y creo que tuvo una influencia en mi vida de tal forma que el liderazgo que había tenido de niño se vio como oscurecido, mitigado. Entonces no era yo en mi crecimiento normal una persona que me ponía al frente, sino que me quedaba un poquito atrás. Y esto, increíblemente, empecé a trabajarlo cuando ya tuve la necesidad de ponerme frente a un grupo. Y la primera vez recuerdo en la universidad en Lima, cuando estábamos protestando por la subida de las pensiones, me pidieron a mí que subiera a una silla a empezar a protestar, y cuando me subí a la silla me quedé sin voz. Empezó a temblar las cuerdas vocales y me quedé sin voz. Entonces como, pásame la R, pásame la F, y a mí no me salía nada. Estaba completamente... Entonces me dijeron, hey, mejor baja. Y entonces, esto es algo que tenía muy presente. Imagínense cuando ya viajé a Francia, empecé a estudiar, y luego a Suecia, tenía que ponerme delante de personas que no hablaban mi idioma. Pero se trata de eso, ya tenía que enfrentarme a mis miedos, y probablemente fue la forma como tuve que combatir con esas creencias limitantes, y hasta cierto punto no significaron ya algo tan profundo. Y un segundo ejemplo es ya en mi época de adolescencia, que yo me dedicaba mucho al deporte,
vivía prácticamente en un ambiente de bienestar, simpatía, cordialidad con los amigos, pero no estaba muy comprometido con el tema de salir a buscar chicas como otros chicos, pero un día se acercó, voy a tomar nombres ficticios para que no lo reconozcan. Un amigo del barrio, tendríamos unos 14 años, 13, 14 años, se acerca y me dice, oye, Julio, ¿qué te parece la Toribia? ¿Cuál Toribia? Sí, la hermana de la Filomena. Sí, me parece simpática, una chica agradable. Y dice, oye, ¿sabes qué? Que a mí yo quiero salir con la Filomena, pero siempre la Toribia está ahí en medio y no la deja. Entonces, ¿qué te parece si tú me acompañas y me ayudas a que podamos salir los cuatro juntos? Y digo, bueno, vamos. Y entonces fuimos a tratar de entablar una amistad con estas chicas para hacer lo que en esa época le llamábamos correr pareja, o sea, es decir, ir conjuntados. Y cuando nos acercamos, yo estuve unos metros, él se acercó, estas chicas estaban jugando fuera de su casa, y él se acercó al oído de Toribia y le dijo algo como, bueno, supongo yo que hoy este amigo está interesado en ti. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando esta chica empezó a revolverse y a empezar a hacer signos como de vómito? ¡Ah, qué asco! No me puedo creer esto. Y yo me quedé paralizado. Entonces, no sabía si salir corriendo o no. Entonces mi amigo dijo, bueno, entendió que teníamos que salir de eso y nos fuimos. Lo primero que hice al llegar a mi casa fue irme al espejo y decir, oye, he podido generar una sensación de vómito a una chica. Es algo extraordinario, increíble. Entonces, bueno, con el tiempo, con los días, fue una anécdota que ya no le di mucha importancia. No obstante, eso se quedó dentro de mí. Creo que en el desarrollo de mi vida de joven me hizo también retroceder un poquito a la hora de ser aquel chico para nada cazador, de ir en búsqueda de conseguir la aprobación de chicas. Creo que me mantenía un poco agazapado, y entonces no me dediqué, por ejemplo, a hacer un lanzado, como se llama, ¿no? A ponerle cara, como dicen por aquí. Le pongo cara al asunto y me lanzo a cualquier chica para poder llevármela por lo menos a tomar un café. En cuanto a las experiencias que les acabo de contar de mis creencias limitantes, creo que no fueron tan traumáticas y las pude revertir enfrentándome a ellas durante el transcurso de mi vida. Si hoy creara algún tipo de club, seguramente sería el club de las buenas personas, que es algo en lo que creo fehacientemente. Y en cuanto a ser lanzado o más lanzado, no creo que sea una buena idea ahora en estas épocas, y seguramente la camarógrafa me cortaría la emisión. En fin, bueno. Hay muchas personas que lo tienen más difícil. ¿Por qué? Porque es como que tuvieran pegadas sus creencias limitantes con superglue en la mente subconsciente, lo cual quiere decir que han tenido una experiencia muy traumática y tienen mucha dificultad de revertirlas. La buena noticia es que existen herramientas como el coaching, la hipnoterapia, la programación neurolingüística, que hacen posible primero identificar estas creencias y luego reprogramarlas y convertirlas en creencias de empoderamiento. Y yo quisiera recomendarte a manera de mensaje que si estás en esta situación y quieres realmente iniciar un proceso de transformación, lo hagas cuanto antes. Así comprobarás que podrás conseguir tus más ansiados deseos y puedes realmente concretizar esos sueños que siempre has tenido. Ten la seguridad de que esto es posible y no olvides de que nunca es tarde para convertirte en tu mejor versión. Todos tenemos talentos y habilidades. Muchas veces no las vemos. ¿Por qué? Porque justamente no crees en ellas por culpa
de estas creencias limitantes. Entonces, si las superas, alcanzarás el éxito personal y profesional. No olvides que si otros pueden, tú también. Si te gustó este vídeo, te agradeceré que lo compartas entre familiares y amigos. No olvides de suscribirte al canal de YouTube. También puedes seguirme en los canales de Geapia Coaching en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.